Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de programación Pascal y en la implementación de la lista simplemente enlazada vamos a ver la operación de insertar dato primera. Es la primera operación que vamos a ver de inserción de datos, en este caso en una estructura lista. La cabecera de esta operación va a ser una función y se denomina insertar dato primera y va a tomar como parámetros una lista que pasaremos por referencia y vamos a pasar también un dato del tipo tDato, que es el que vamos a insertar en nuestra lista. Como veis, no pasamos un nodo. El nodo lo vamos a crear dentro de la lista. Lo que vamos a pasar es un dato a esta lista y así poder insertarlo siempre que sea posible. Y como salida va a ser un booleano. El objetivo de insertar dato primera es insertar un dato en la cabeza de la lista. Es decir, vamos a tener una lista y vamos a insertar un dato por la cabeza. Bien, entonces ya ahora mismo estaréis figurando a qué me refiero con la cabeza. Entrada, pues entra una lista y un dato, una salida un booleano y como postcondición tenemos que la lista se ve alterada. Es un dato que es una acción que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué pasamos por referencia a la lista y luego devolvemos un booleano? Pues la utilidad de pasar a la lista por referencia evidentemente es porque la vamos a modificar y el booleano nos va a indicar si se ha podido insertar un dato o no, porque eso nos puede interesar saberlo en un momento dado. Y aquí tenemos la representación gráfica de la función. Para insertar dato por la cabeza de la lista, pues tenemos dos casos. Tenemos que tener en cuenta dos casos. Si la lista está vacía, lista apunta a nil, es decir, nosotros con el código más externo o el código de más alto nivel, lo que vamos a tener es un crear lista. Y lo que va a hacer crear lista es crearnos una lista, de tal manera que vamos a tener internamente una lista que apunta al vacío. Entonces, nuestra operación insertar dato primera, lo que va a tener que hacer es, a partir de ese puntero a nil, lo que va a tener que hacer es apuntar a un nodo, a un registro con un dato. Entonces, pasaremos de una lista que apunta a null a una lista que es un puntero que apunta a un registro y a su vez este registro tiene un campo siguiente que apunta a nil. Y esa es la inserción de un dato cuando la lista está vacía, para cualquier caso, esa inserción en la primera posición o en la que sea. Por otra parte, si tenemos una lista con uno o más elementos, pues nuestro objetivo es hacer que lista apunte a un nuevo elemento y que el campo siguiente de este nuevo elemento apunte a la lista que anteriormente estaba creada. Es decir, tenemos una lista de tres elementos y el objetivo es coger un nuevo nodo y ponerlo en esta posición y hacer que lista apunte a este nuevo nodo. Como veis aquí, tenemos la lista que apunta a este nodo y luego tenemos aquí toda la lista. Y con un nuevo nodo lo que hacemos es ponerlo en la primera posición y que la lista apunte a este primer nodo. Y evidentemente el siguiente que apunte al primer nodo que estaba anteriormente en la lista. Bien, esta es la introducción a la operación de insertar dato primera y a continuación vamos ya a implementarla. Implementemos entonces la operación de insertar dato primera y para ello vamos a colocar la cabecera de la operación insertar dato primera en la sección interface de nuestro código. Vamos a pasarle por referencia un L del tipo lista, es decir, una lista, nuestra lista, y va a tomar otro parámetro que es el D del tipo tDato, que va a ser el dato que guardemos en la lista L. Por último va a devolver esta operación un boolean, para decirnos si la operación se ha ejecutado exitosamente, si hemos podido insertar ese dato en nuestra lista. Entonces copiamos la cabecera de la operación en la sección de implementación y vamos a comenzar a implementar esta operación. Generalmente cuando trabajamos con estructuras de datos dinámicas y queremos insertar un dato, un nodo, generalmente pues lo que tenemos es una operación auxiliar llamada crear nodo que nos permite crear un nodo. Esa operación evidentemente va a ser interna al TAZ y por lo tanto la cabecera de la operación no la vamos a colocar en la sección interface. ¿Por qué? Pues para que el usuario que utilice el TAZ no pueda acceder a esa operación y cree nodos aleatoriamente como le plazca, porque eso lo que haría sería perturbar nuestro TAZ y nuestro diseño. Entonces, la operación crear nodo pues es una función
a la cual denominaremos crear nodo, la cual va a recibir por referencia un P del tipo tPosL, a continuación veremos por qué, y un D del tipo tDato. Por último, esta operación nos va a devolver un tPosL. Bien, entonces, para insertar dato, generalmente lo que hacemos es crear un nodo, como he dicho. Entonces, un nodo es un tnodo y para acceder a este tnodo tenemos que tener un puntero, un acceso, una referencia. Por lo tanto, esa referencia va a ser P. Ese puntero P lo vamos a pasar a esta operación y lo pasamos por referencia porque va a ser muy seguro que se vaya a modificar siempre que haya memoria, y si no se le va a asignar el valor de nil. Bien, entonces la idea es generar un nodo a partir de este puntero P y asignarle el dato. Finalmente deberemos devolver el tPosL. tPosL, ¿qué va a hacer? Pues vamos a devolver simplemente P y veremos a continuación por qué. Begin end. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el new de P, vamos a reservar memoria para ese puntero P. Entonces, a través de P vamos a poder acceder a un nodo o un registro siempre que ese puntero P apunte a una dirección de memoria válida. Luego, si if P es distinto de nulo, eso quiere decir que hemos podido reservar memoria, then begin y end. Bien, si hemos podido reservar memoria, quiere decir que P apunta a la dirección de memoria válida, por lo tanto podemos acceder a esos campos del nodo. Luego P circunflejo ejemplifica el nodo y por lo tanto si accedemos al campo dato podemos asignar el dato de que pasamos por valor a esta operación. Luego a través de pdato pues asignamos ese valor y por lo tanto el nodo tiene esa información. Por último, P circunflejo.sig, a ese campo le damos el valor nulo, dado que simplemente creamos el nodo. Es decir, un nodo, vamos a tener un registro con un campo dato, el cual va a ser el que le pasemos, vamos a tener información, y otro campo siguiente que inicialmente lo asignamos a nulo. Luego en la operación insertar dato pues modificaremos o no según nos convenga ese campo siguiente de este nodo creado. Por último tenemos que dar salida a la función crear nodo y va a ser el valor de P. ¿Por qué? Si P es distinto de nulo, hemos podido crear un nodo, y si es igual a nulo no lo hemos podido crear y por lo tanto no se va a poder insertar un dato. Bien, entonces lo que tenemos que hacer en esta operación, lo primero es verificar si se ha podido crear un nodo, pero evidentemente, como veis aquí le pasamos un puntero a esta operación. Luego vamos a tener que declarar aquí un var P del tipo tPosL, va a ser un puntero de nuestra lista y por lo tanto vamos a hacer un if crear nodo. Como veis aquí ahora Gini nos dice que le podemos pasar un P de tipo tPosL y un dato D, un tDato en esencia. Entonces le pasamos P, que es este puntero que tenemos aquí, que se va a modificar a través de new P, porque le pasamos por referencia, y como segundo argumento va a recibir el dato de que le pasamos a la operación de insertar dato primera. Entonces, esta operación nos va a devolver un tipo tPosL, nos va a devolver un distinto de nulo si se ha creado el nodo, es accesible por P y ese nodo contiene el dato D. Entonces, si crear nodo es distinto de nulo, then begin end. Aquí vamos a poner podemos insertar el dato, bueno, o hay memoria suficiente, vamos a poner hay memoria suficiente, y en caso contrario else vamos a poner no hay memoria suficiente. Bien, como veis aquí he comentado un poco y anteriormente, como veis, no he comentado prácticamente nada en absoluto. ¿Por qué? Pues sencillamente para agilizar los tutoriales, pero mi recomendación es que comentéis los códigos lo máximo posible, sobre todo si estáis implementando TAZ, si estáis empezando, pues mi recomendación es que lo hagáis porque con comentarios se ve desde una perspectiva más externa y se entiende mucho mejor el código. Y luego si hay errores, pues se detectan con mucha más facilidad. Entonces vamos a ceñirnos a la operación insertar dato primera. Entonces si crear dato es distinto de nulo, podemos insertar. En caso contrario no podemos insertar.
¿Qué tenemos que hacer cuando no podamos insertar? Pues simplemente hacer un insertar dato primera igual a false. Como veis, esta operación devuelve un booleano, nos dice si se puede insertar o no. Entonces, si no podemos crear el nodo, jamás vamos a poder insertar un dato. Por lo tanto, insertar dato primera igual a false. Por tanto, este comentario aquí es innecesario porque simplemente si leemos el código y leemos esto, es evidente que sabemos lo que significa. Bien, entonces, como hemos visto anteriormente, en la operación de insertar dato primera, pues tenemos dos casos. Un caso de que la lista era vacía, insertamos de una manera, y un caso en el que la lista no estaba vacía, es decir, tenía uno o más elementos y por tanto utilizamos otro método para insertar ese nuevo dato. Bien, entonces comprobación if es lista vacía, comprobamos si la lista L que pasamos a esta operación de insertar dato primera está vacía. Si la lista está vacía, then lo voy a dejar así, else, begin y end. Bien, entonces aquí, bueno, esta operación simplemente son dos casos. Generalmente debemos comentar y, por ejemplo, poner insertar dato vacía, o poner simplemente, vamos por aquí, que la lista está vacía y por lo tanto vamos a insertar un dato cuando la lista está vacía. En este caso, insertar dato primera es muy sencillo, por lo tanto se puede obviar, pero por ejemplo en operaciones como insertar dato ordenada o insertar dato ordenado, la implementación de la operación se complica y por lo tanto sí es aconsejable indicar en cada lugar que estamos realizando. Entonces, si la lista está vacía, pues lo único que tengo que hacer es que el puntero L, el puntero cabecera de la lista, apunte. ¿A qué tiene que apuntar? Pues tiene que apuntar a P, a ese puntero en el que hemos reservado memoria, porque ya sabemos que es distinto de nulo, y por tanto ese puntero P apunta al T nodo que tiene el dato D, y sabemos que ese nodo apunta a nil porque al crear nodo ese puntero hacemos que apunte a nil, y por lo tanto, como solo hay un nodo, no hace falta que hagamos nada más. Por lo tanto, esta sería la implementación para insertar un nodo cuando la lista está vacía. Es simplemente hacer que el cabeza de la lista apunte a P, porque el nodo asociado a ese puntero tiene el dato que ya hemos creado, ya hemos asociado al crear nodo, y el puntero siguiente apunta a nil, que ese valor lo hemos asociado también en crear nodo. Bien, ¿qué pasa si la lista no está vacía? Vamos a poner aquí, vamos a poner no vacía. Pues que la lista va a tener uno o más elementos, es decir, L va a apuntar a la cabeza de la lista. Lo que jamás vamos a poder hacer es hacer esto. Esto está totalmente prohibido. ¿Por qué? Si hacemos esto, lo que hacemos es que L apunte al nuevo nodo. Pero, ¿qué pasa con el primer nodo, el cual era apuntado por el puntero L? Es decir, tenemos una lista, vamos a ponerlo aquí abajo, un momento, L, que apunta a un nodo. Este apunta a otro nodo, este apunta a otro nodo. ¿Qué pasa si hacemos L igual a P? Pues que L va a apuntar a un nodo distinto y por lo tanto al hacer que L apunte a un nodo distinto, esto se va a ir y ahora tenemos un problema. ¿Cómo accedemos a este nodo? Entonces eso es lo que jamás podemos realizar. Nunca podemos perder la referencia a nuestra lista. Si tenemos dos nodos, un puntero, bueno, jamás podemos perder la referencia a nuestra lista. Entonces, lo que haríamos sería lo siguiente. Vamos a hacer que el puntero siguiente del nodo que hemos creado, p_sig, apunte a la cabeza de la lista primera L o bien L. Yo simplemente utilizo esta operación para que sea más un lenguaje de más alto nivel. Bien, entonces hacemos que el puntero siguiente del nodo que hemos creado apunte a la cabeza de la lista y lo que nos resta es hacer que la lista apunte al nuevo nodo P. Como veis aquí sí que utilizo L porque en la asignación no podemos llamar evidentemente a una función donde queremos asignar, sin embargo sí lo puedo hacer en la parte asignada. Bueno, ¿por qué hago esto? Pues aquí simplemente lo que estamos haciendo es que el nuevo puntero apunte a la cabeza de la lista. Vamos a volver aquí a poner L, vamos a ejemplificar así de esta manera una lista. Entonces lo que estamos haciendo aquí, vamos a ponerlo bien, es lo que estamos haciendo aquí, psig, es tenemos el nodo que hemos creado, entonces el puntero va a apuntar a la lista L, es decir, vamos a tener un nuevo nodo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que vamos a tener una flecha
a donde apunta L. Es decir, aquí vamos a tener una flecha. Vamos a ponerlo de esta manera. Es decir, vamos a tener un puntero a este nodo y por lo tanto lo que hay que hacer es que L vaya a apuntar a este nodo. Una flecha porque aquí hay un nodo, evidentemente este es el nodo de P. Entonces el siguiente apunta a la primera de la lista y ahora hay que hacer que L apunta al primer nodo, que es el nuevo nodo que hemos creado. Por lo tanto, L igual a P. Y de esta manera conformamos la implementación de insertar dato primera. Decir que en próximos vídeos vamos a ver operaciones como insertar dato última, insertar dato por posición, insertar dato ordenado que nos van a permitir insertar datos de diferentes maneras. Es evidente que si tenemos insertar dato por posición no vamos a tener jamás la operación de insertar dato ordenado, porque si el usuario puede utilizar un insertar dato por posición ya no podemos asegurar que la lista esté siempre ordenada. De la misma manera que si tenemos la operación de insertar dato primera y última, no vamos a tener la operación de insertar dato por posición, porque las operaciones de insertar dato primera y última podemos decir que son un subconjunto de la operación de insertar dato por posición, porque ambas dos están englobadas en esa operación de insertar dato por posición. Bien, entonces ya hemos visto cómo crear un nodo y a partir de la información de esa operación pues podemos insertar un dato o no. Si lo podemos insertar, pues en el caso de tener simplemente la operación de insertar dato primera, comprobamos si la lista está vacía. Si está vacía, pues hacemos que el puntero cabecera apunte a P y en caso contrario lo que hacemos es un doble enlace, que el puntero siguiente del nuevo nodo apunte a la primera de la lista y que esa lista apunte al nuevo nodo a través del puntero P. Bien, pues esto ha sido todo por este tutorial. En próximos vídeos, como ya he dicho, veremos más operaciones de inserción y más operaciones en general sobre la lista. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, favoritos para tenerlo más a mano y suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Nos vemos en el próximo tutorial.